Buenas tardes, soy Mirta Arias y trabajo en el Hospital Dr. César Milstein. Muchas gracias a la comisión directiva por haberme convocado a este espacio y quiero decir que estoy muy contenta de participar de la primera reunión del grupo de sangrado del CAT. El objetivo principal de esta charla es destacar las discrepancias que arrojan las mediciones de la actividad de factor 8 y factor 9 en hemofilia. En los dos grandes grupos de tests, que son los coagulométricos y los cromogénicos, vamos a encontrar estas discrepancias debido principalmente a sus diferencias metodológicas. Finalmente, las discrepancias jugarán un rol muy importante en la evaluación de la terapia génica. En esta presentación voy a referirme al diagnóstico y a la evaluación de la eficacia en la terapia génica, ya que todo lo referido a las discrepancias en el monitoreo terapéutico fueron tratados en reuniones anteriores. Las hemofilias, que son enfermedades ligadas al cromosoma X, presentan déficit de factor 8 o de factor 9. La medición de la actividad de esos factores es clave para realizar el diagnóstico, clasificar la enfermedad o monitorear la terapia. La clasificación en leve, moderada o severa conduce a diferentes decisiones terapéuticas, de ahí la importancia de la precisión del laboratorio. ¿Cuándo se considera que hay discrepancias? En la mayoría de los trabajos se considera que hay discrepancia cuando la actividad de factor por coagulométrico es mayor que el cromogénico. Cuando el valor por cromogénico es el mayor, se lo llama discrepancia inversa. ¿Cuán diferentes tienen que ser? Para que sea discrepancia, distintos autores publicaron su cutoff calculando el cociente entre las actividades de ambos métodos. La literatura coincide en que ese valor tiene que ser menor a 0,5 o 0,6 o mayor a 1,5 o 2, es decir, el doble uno del otro. Este fenómeno de laboratorio puede afectar el manejo clínico de un subgrupo de pacientes. Las discrepancias se observan en un 30% de las hemofilias A no severas desde hace más de 30 años. Los reportes de discrepancias en hemofilia B, en cambio, son más recientes, por eso observarán que en la presentación hablo mayormente de hemofilia A. Lo más importante de las discrepancias es su impacto en el diagnóstico y en la clasificación de la enfermedad. Por ejemplo, hay pacientes con valor de factor 8 coagulométrico normal que tienen fenotipo de sangrado. Por otro lado, hay pacientes diagnosticados como hemofilia leve con un fenotipo de sangrado anormal para esa clasificación, como es el caso de sangrados postquirúrgicos o posttrauma excesivos. A su vez, se han visto pacientes con poco o ningún síntoma de sangrado que presentan discrepancia inversa. Para estas situaciones puede ser útil el test de generación de trombina, que es una prueba global del proceso hemostático, que ha demostrado ser predictiva del fenotipo hemorrágico en pacientes con hemofilia A severa. También se ve que el test de generación de trombina es claramente anormal en pacientes con discrepancias y normal en pacientes con una discrepancia inversa, a pesar de los niveles de factor 8 bajos medidos por método coagulométrico. Por lo tanto, la evidencia disponible sugeriría que los niveles de actividad de factor 8 cromogénico son más predictivos del fenotipo hemorrágico en pacientes donde hay una discrepancia. Es importante detectar si el fenotipo de sangrado no coincide con la clasificación asignada por el laboratorio y luego definir el diagnóstico correcto con la clasificación ajustada. Este trabajo multicéntrico de Reino Unido, Canadá y Francia, publicado en 2010, se observa lo que acabamos de mencionar. En este caso para hemofilia A. Se estudiaron 68 pacientes con hemofilia leve y 7 dieron normales por el método coagulométrico en una etapa y disminuido por el método en 2 etapas. Fíjense en el caso A, por ejemplo, qué difícil sería para el médico darle una infusión de factor 8 a un paciente que lo necesita cuando el laboratorio le dice que tiene 100% de factor 8. Por eso se concluye que, para el diagnóstico de una hemofilia leve, se requiere de ambos métodos, en una etapa y en 2 etapas, que en nuestro medio sería el cromogénico.
Aquí se ven en pantalla los pasos que comprenden la medición de factor, en este caso factor 8, por el método coagulométrico y cromogénico. Ambos métodos son diferentes, pero es importante destacar que las diferencias que ponen en evidencia las discrepancias tienen que ver con las diferentes velocidades de reacción y las concentraciones de los demás factores en cada uno de los métodos. Por ejemplo, cuando se agrega el calcio en el método coagulométrico, la reacción ocurre rápidamente y el resto de los factores están en concentraciones fisiológicas. En cambio, en el método cromogénico hay una primera etapa de incubación de 2 a 10 minutos y los factores se encuentran en exceso respecto del factor en cuestión. Esta es una de nuestras experiencias comparando ambos métodos. Vemos una curva normal baja donde el rango va de 11 a 203 unidades internacionales por decilitro y donde se observa buena correlación con un buen número de muestras. Cuando observamos la curva de niveles muy bajos, es decir, menos de 10 unidades internacionales por decilitro, vemos que hay menos correlación con menor cantidad de muestras, lo que conduce a una mayor imprecisión del método en ese rango. Además encontramos 4 pacientes con discrepancias que se ven en los círculos. En la tabla les muestro cómo hubo que reclasificar esos 4 pacientes con discrepancia. Lo que vemos en pantalla es un esquema de los dominios que componen la estructura del factor 8. En azul se muestran los sitios de clivaje de la trombina que al actuar convierte a la molécula en un heterodímero que luego se une al A2 a través de una unión iónica débil para dar lugar al heterotrímero activo. La disociación de estas subunidades provoca desestabilización de la molécula. Se ha descrito que las discrepancias se producen como consecuencia de las mutaciones que sufre la molécula de factor 8. Esas mutaciones son de tipo missense. En color amarillo se muestran las mutaciones descritas cada vez que el coagulométrico fue superior al cromogénico, que se hallan principalmente en las interfaces A1, A2, A3. En el ensayo cromogénico, los tiempos de incubación largos evidencian la desestabilización de la molécula, provocando la pérdida de la actividad. En el coagulométrico, al ser más rápido, no se ve ese efecto. En color rosa se ven las mutaciones para la discrepancia inversa. Allí, uno de los mecanismos propone que en el sitio A1 de clivaje de la trombina se producen alteraciones que enlentecen la acción de la trombina a valores fisiológicos, lo que conduce a pérdida de actividad. En el cromogénico, el exceso de trombina y los tiempos de incubación compensan el efecto, cosa que no ocurre en el coagulométrico donde la trombina está a valores fisiológicos. Un segundo mecanismo involucra los sitios de unión al factor 9 que se ven en verde. Allí la mutación reduce la afinidad por el factor 9 y el efecto es nuevamente compensado por la alta concentración de factor 9 en el ensayo cromogénico. En el siguiente cuadro muestro las mutaciones encontradas en nuestro laboratorio y que siguen el patrón de discrepancias observado y descrito en los demás trabajos. En todos nuestros pacientes se observó una menor actividad medida con el método cromogénico. 4 pacientes cambiaron de categoría que coincidieron con su fenotipo de sangrado. El paciente que no cambió de categoría fue derivado a nuestra institución con sospecha diagnóstica de von Willebrand/hemofilia leve, sin antecedentes familiares de hemofilia y con múltiples sangrados y hemartrosis a repetición. El paciente resultó tener hemofilia A moderada con fenotipo severo. En enero de 2019 consultó por colecistitis aguda y en el marco de prequirúrgico se constata la presencia de un inhibidor neutralizante de 15 unidades Nijmegen-Bethesda por mililitro. Ese inhibidor fue transitorio. Como verán, el único que no cambió de categoría resultó ser el más complicado de manejar. Vamos a ver algunos casos de discrepancias en hemofilia B.
El primer trabajo que vemos tuvo como objetivo analizar las discrepancias entre el método cromogénico y el coagulométrico para la hemofilia B en un centro de hemofilia en Suecia en el año 2015. Se analizaron 50 muestras de 36 pacientes. No se encontraron discrepancias en hemofilia B severa y 15 muestras, un tercio, mostraron discrepancias con medias de actividades de factor 9 coagulométrico de 20% y cromogénico de 60%. De esas muestras, la mayoría tenía la misma mutación como vemos en pantalla. El fenotipo de sangrado fue bajo, característico de la enfermedad leve que correlaciona mejor con el método cromogénico. Es una deficiencia de tipo 2 donde el antígeno es mayor que la actividad. El trabajo que sigue, publicado en ISTH 2020, analiza 16 mutaciones donde se vio que el coagulométrico presentó valores más altos. La media del radio fue de 2,5 y las discrepancias no se vieron en los controles normales. Sí hubo discrepancias consistentes con los valores de factor 9 wild type por debajo de 0,10 unidades internacionales por mililitro. A su vez, 6 de 13 personas con hemofilia leve y 4 de 4 con hemofilia B moderada fueron reclasificados a severa. El advenimiento de la terapia génica planteó un nuevo desafío a la hora de monitorear la actividad de los factores transgénicos. Como ustedes saben, los pacientes tratados tendrán un factor que no es el que comúnmente medimos en los pacientes sin tratar. El siguiente trabajo analiza un grupo de 9 pacientes con hemofilia A severa, de los cuales se les realizó terapia génica de vectores virales adenoasociados. Se los dividió en grupos y se aplicaron 3 niveles de dosis, baja, media y alta. Los pacientes fueron luego seguidos durante 52 meses. Respecto de las mediciones de actividad del factor 8 transgénico, las arrojadas por método coagulométrico resultaron ser 1,65 veces más altos que el cromogénico, en particular a los infundidos con dosis altas. En la diapo se ve el estudio de regresión de las actividades por ambos métodos, donde se ponen de manifiesto estas discrepancias. El interrogante que surge es, ¿cuál debería ser el test que mejor refleje la eficacia clínica de esta terapia? Las discrepancias no son específicas de ningún reactivo de APTT ni de ningún cromogénico en particular. Vamos a hablar ahora sobre terapia génica en hemofilia B. Para eso les voy a mostrar dos trabajos de ISTH 2020 realizados en Reino Unido por la compañía Freeline que miden el factor 9 de Padua. Resulta ser que el factor 9 de Padua es una variante genética que tiene 8 veces mayor actividad que el factor 9 wild type. Por esa razón es utilizado en terapia génica para ser vehiculizado en los vectores adenovirus asociados. Dada la necesidad de medirlo, el trabajo que ven a la izquierda analiza la variabilidad inter- e intralaboratorio comparando 13 reactivos de APTT utilizados en método coagulométrico en una etapa y 2 reactivos cromogénicos. Participaron 38 laboratorios de 11 países. Para medir actividad de factor 9 de Padua, los reactivos coagulométricos variaron entre 30 y 40% entre sí. Revisando estos métodos, se vio que esa variación podría estar influida por los activadores utilizados en cada ensayo. Los activadores del reactivo de APTT con sílica dan resultados más altos y con ácido elágico más bajos. Los resultados por cromogénico fueron 40% más bajos que el arrojado con sintacil. A la derecha, los autores retoman el tema y agregan el test de generación de trombina para el análisis. Los ensayos cromogénicos para factor 9 tienen entre sus reactivos valores normales de factor 8, pero subfisiológicas de 10. Observaron que si aumentaban la cantidad de factor 10 en los ensayos cromogénicos, aumenta la actividad medida de factor 9 de Padua hasta 2 veces
y no modifica la actividad de factor 9 wild type. De esa manera, los resultados se acercan al coagulométrico y son más coincidentes con los test de generación de trombina. En resumen, estos datos sugieren que los ensayos de factor 9 en una etapa pueden proporcionar una mejor estimación en la medición de la actividad de factor 9 de Padua. También demuestran que se necesita menos proteína de factor 9 de Padua para generar iguales trombogramas que las obtenidas con más concentración de factor 9 wild type. Por todas las situaciones que venimos observando de discrepancias en terapia génica, la FDA en enero de este año dispone una serie de recomendaciones para las compañías de terapia génica. Utilizar ambas tecnologías para el análisis, indicar los reactivos usados, detallar las condiciones, elegir estándares de referencia. Por último, podemos hacer un resumen de lo conversado con lo siguiente. Al diagnosticar hemofilias no severas, se deberían realizar ambos tests, coagulométrico y cromogénico, y si es factible, estudios moleculares. No descartar una hemofilia leve por un resultado coagulométrico normal, que es discordante con el fenotipo de sangrado. En terapia génica se está investigando qué método refleja mejor la eficacia clínica y la discrepancia en terapia génica ha sido reconocida en las guías publicadas por FDA en enero de 2020. Finalmente, quiero darles las gracias y dejarlos con la imagen de algunos de los bioquímicos que me inspiran.